Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, bueno, se acaba de publicar en la página del gobierno, en la de la Moncloa, pues bueno, todo lo que hoy se ha decidido en el Consejo de Ministros. Os dejo abajo el enlace, como siempre, para que lo leáis vosotros mismos si queréis. Lo principal, al parecer, son las medidas que se han tomado para atajar, se dice, la crisis de Ucrania. Unas medidas que, por supuesto, en mi opinión, en absoluto van a servir para nada. Y lo voy a explicar más o menos por encima, pero lo voy a explicar, tampoco quiero que el vídeo sea muy largo. Lo que pasa es que esto hace que no se hable de otras cosas que también se han tratado hoy en el Consejo de Ministros y que como no se va a hablar de ellas en ningún medio de manipulación masiva, pues vamos a hacerlo en este canal, como solemos hacer, ¿no? Os recuerdo antes que el 30 de abril en Madrid tenemos la Asamblea del Movimiento de Regeneración Política de España por la mañana y por la tarde una manifestación y concentración contra los privilegios de los políticos, la nueva nobleza, y contra la conculcación de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Bueno, vamos a ver ahora, en efecto, qué es lo que se ha tratado y decidido en el Consejo de Ministros de hoy, martes 29 de marzo, que no tiene desperdicio. Lo primero, si veis ahí el enlace, es un Real Decreto Ley que trata de los requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues si vamos y lo vemos, significa que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece los requisitos para la instalación, el despliegue y la explotación de redes y servicios basados en la tecnología 5G. Y se dice que se trata de desarrollar un entorno confiable para el despliegue de estas redes y servicios que genere la confianza necesaria entre los usuarios respecto a su funcionamiento y protección. Bueno, estos son 1.000 millones de euros, ¿vale? O sea, esto, 1.000 millones de euros es lo que cuesta. Se dice que es para intensificar la vigilancia y apuntalar las capacidades de planificación, detección y respuesta del ciberespacio. Bueno, en realidad no se concreta, pero como ya sabemos que hay un plan nacional de seguridad frente a cuestiones de desinformación y luego hay mucho interés en el despliegue de esta tecnología, pues bueno, entiendo que se diga así muy con palabras huecas y sin concretar este tema, pero que quede claro que viene hoy en el Consejo de Ministros este Real Decreto Ley, decretazo, es decir, esto lo dice el gobierno porque sí y ya está, es un decretazo. Ya sabéis que en realidad no debe legislar el gobierno es el ejecutivo, legisla el parlamento, pero bueno, da exactamente igual. Hoy ha dictado varios decretazos el gobierno, ya ha explicado en muchos vídeos lo que supone el Estado de Derecho y la separación de poderes, cosas que cada vez menos en España se están dando. Bueno, pues ya vemos que son 1.000 millones para este tema del 5G, nuevas redes y ciberseguridad. Importante es también que veamos, sabéis vosotros que el otro día os dije, bueno, pues que hay un parque automovilístico gigante en España, ¿no? Para los políticos, es algo absolutamente exagerado, porque tenemos en España, pues del orden de 40.000 vehículos oficiales. Bueno, pues hoy se ha aprobado el acuerdo marco para el suministro de vehículos turismos por un importe de 619.680.000 euros. Este sustituye al anterior de 2017 que os dejo abajo también. Y es de 2 años, es para 2 años. Es para sustituir los vehículos de la Administración General del Estado, de los organismos autónomos, entidades gestoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos son los gastos que tienen nuestros políticos. Un diputado, por ejemplo, lo que nos cuesta, ¿no? Desde su salario base, de sus 3.000, su complemento por ser presidente otros 3.000, gastos de representación casi 3.000, gastos de libre disposición casi 3.000. Hablamos del presidente, por ejemplo, ¿no? Luego tiene su ayuda o subvención, como se lo llama, por vivir fuera de Madrid y tener que ir a Madrid, otros 2.000. Bueno, y luego los gastos de transporte, otros 3.000. Lo que veo yo, y ahora vamos a ver el tema de las ayudas por la crisis de Ucrania, es que en España todos son parches, aquí ahora son medidas hasta junio, todos son parches, no hay ningún tipo de reforma estructural. O sea, vamos de mal en peor, cada vez hay más gasto público, cada vez hay más déficit público, no crece el PIB, cada vez tenemos menos producción, menos industria, todo el mundo está más quemado, todo va cada vez peor, estamos muchísimo más endeudados cada vez. Y sin embargo no se hacen para nada medidas que
que puedan hacer algo estructural. Todo es coyuntural lo que se hace en este país. Coyuntural para salir del paso. Simplemente estamos poniendo parches sin buscar soluciones, porque ningún gobierno quiere buscar soluciones, porque al final va a estar un tiempo y lo que quiere es, dentro de lo que cabe, solucionar el problema que le sale al paso, pero jamás solucionar el problema estructural. Así que nuestro país va cuesta abajo sin frenos. Bueno, también os quiero decir que hoy se aprueba también el Real Decreto de Educación Secundaria Obligatoria, la ESO. También os recomiendo que lo veáis, porque cambia bastante el sistema de educación o de enseñanza en la educación secundaria obligatoria. Y después de esto viene el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania. Y dice que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se adoptan las medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra de Ucrania. Vamos a darle un poco por encima, luego lo veremos más en profundidad cuando se publique el Real Decreto Ley, que será en los próximos días. Este decretazo en los próximos días aparecerá en el BOE. Ahora simplemente tenemos la referencia que viene en la página del Gobierno en la Moncloa y que, como digo, os dejo abajo enlace. Y una de las medidas estrellas que se nos venden es la de la rebaja de 20 céntimos en el litro de combustible repostado. Se dice exactamente que, y todo esto es mentira, que el impacto presupuestario de esta medida asciende a 1.423 millones de euros. Se explica cómo se va a proceder y se dice: los suministradores de carburantes y combustibles podrán solicitar mensualmente la devolución de los descuentos que implica esta bonificación y también tendrán la posibilidad de pedir un adelanto a la agencia tributaria. Mirad, fijaos que esto tiene truco. Bueno, se dice también que 20 céntimos es lo que se va a descontar, pero de ellos 15 céntimos van a ser de lo que se haga cargo el Estado y 5 céntimos se van a hacer cargo las petroleras, pues Repsol o la que sea, ¿no? Fijaos que ya os expliqué en un vídeo anterior de hace 3 o 4 días que sobre los combustibles hay dos impuestos, el de hidrocarburos y el IVA. El de hidrocarburos vienen a ser 47 y 37 céntimos en función de si es gasolina o gasoil, más luego la parte de las comunidades autónomas, que esa es variable y depende de su voluntad, y luego el IVA, que es el 21%. Fijaos que cuando el combustible estaba a 1 euro, entonces la hacienda pública, el Estado, recaudaba 21 céntimos de IVA, pero ahora está a 2 euros, con lo cual recaudan 42 céntimos de IVA, el doble. Si se dice que se van a rebajar 20 céntimos, de los cuales 5 son a cuenta de las petroleras, el gobierno, el Estado, se va a hacer cargo de 15 céntimos. 15 céntimos de los 21 que gana de más. Es decir, está ganando ya 21 céntimos del primer euro que cuesta el litro, que es lo que costaba antes de combustible, pero ahora del segundo euro, que es lo que ha subido el combustible, que está ganando 21 céntimos más, dice que renuncia a 15 céntimos, es decir, sigue ganando 6 céntimos más solo hasta junio, porque por supuesto después, claro, quieren seguir cobrando mucho más. Es decir, el gobierno no está poniendo un solo euro, el gobierno está dejando de ganar algo. Es decir, antes ganaba alrededor de 20.000 millones de euros al año y ahora va a ganar más. Lo único es que no va a ganar mucho más hasta junio, porque lo que están haciendo es renunciar a esos 15 céntimos del euro que ha subido el combustible. Es decir, que siguen ganando, por supuesto. Nos están engañando de lejos. Lo que tiene que hacer es bajar el IVA del combustible. Bajar el IVA, que el 21% es una barbaridad. Es el 21% más luego el impuesto de hidrocarburos. Es decir, la mitad de lo que pagamos de combustible son impuestos. Impuestos que pagamos con lo que nos queda después de haber pagado impuestos, porque si tú trabajas y ganas un sueldo medio, vas a pagar a Hacienda un 30%, por ejemplo, el máximo viene a ser casi un 50%, pero imaginemos que ganas una cantidad media y pagas el 30%, pues una vez que has pagado el 30%, del 70% que te queda, el 50% es para Hacienda cuando repostas combustible, es decir, que trabajamos hasta septiembre más o menos para Hacienda. ¿Y todo esto por qué? Porque tenemos un gobierno elefantiásico, con más ministerios que nunca. Un sistema con más políticos que en ningún otro país. Una auténtica barbaridad. Con sistemas duplicados constante y continuamente, con muchísimos organismos oficiales, con direcciones generales, subdirecciones generales, secretarios. Bueno, tremendo. Es tremendo la cantidad de políticos que hay. Y como vemos encima, con 620 millones de euros más en coches oficiales. Y por supuesto, no se mete mano en reducir gasto para nada, en nada de esto que se podría reducir. Jamás. Eso nunca. Endeudar más al país siempre. Reducir gastos en políticos, eso nunca. Luego hay una subvención de 76
millones de euros para Radio Televisión Española, efectivamente, que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 76.879.830 euros en concreto. Luego que alguien me pregunte por qué Televisión Española, bueno, en realidad todos los medios de manipulación masiva, pero en especial Televisión Española, pues bueno, no suele atacar al gobierno, ¿no? No reducimos gasto nunca y por lo tanto la deuda pública cada vez es mayor y estamos más asfixiados. También está lo de que no se puede despedir. Bueno, no se puede despedir para empresas que reciben ayuda, se dice. Es decir, las otras sí. No se puede despedir si el despido es por una causa objetiva que se refiere al tema de la subida de la electricidad. Bueno, en realidad es también papel mojado porque, bueno, solamente es para eso, para empresas que reciben ayudas y por ese motivo. Veremos cómo se plasma en la ley, pero en principio parece papel mojado. Quieren que vayan todos a los ERTES. Más que nada es, digamos que evitar que suba la lista del paro. Así pueden decir, no sube el desempleo. Claro, no sube el desempleo porque los mandan a los ERTES y no se permite despedir en determinadas circunstancias. Que después cuando acabe el ERTE dicen, no se puede despedir porque se ha cogido al ERTE. Es que es todo una especie de bola la que se está haciendo de ficción para que los datos cuadren un poco, para vendérselos a la ciudadanía y luego conseguir votos, pero sin poner ningún tipo de medida que suponga una modificación estructural que a la larga pueda acarrear que nuestro país vaya mejor. Simplemente, y vuelvo a repetir, son parches para salvar la cara, para vender medidas vacías a los electores, para intentar conseguir votos, para que la ciudadanía no salga a la calle a quejarse porque no vea la realidad, porque se la engañe con estas medidas que son simplemente un maquillaje, y para que así puedan seguir manteniendo los políticos sus privilegios de nueva nobleza, manteniendo al pueblo tranquilo, calmado y callado. Bueno, 30 de abril, en Madrid, nos tenemos que ver allí en la Asamblea del Movimiento de Regeneración Pública de España. Es por la mañana, por la tarde una manifestación, concentración que haremos, os diré el sitio a final de esta semana, ya con concreción, en cuanto sepa exactamente cuántos somos, pero vamos a ser muchísimos, pues porque veo que es normal que la gente está harta de los políticos, porque no hacen absolutamente nada más que mantener sus privilegios de nueva nobleza, y como vemos al final, no hacen ningún tipo de medidas que pueda suponer que a medio o largo plazo las cosas mejoren. Solamente intentan poner parches para que la situación no les exploten las narices a corto plazo, para intentar maquillar a corto plazo, para intentar mantener a la gente adocenada y aborregada en su casa a corto plazo y así poder seguir disfrutando de esos privilegios de nueva nobleza que tienen los políticos. Un fuerte abrazo, compañeros, unidos al canal si queréis apoyarlo, que es lo que más apoya, suscribíos con campanita si no estáis suscritos y nos vemos en siguientes vídeos.